Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Yo le quiero, Gabriel, solicitar a usted que nos recuerde a su manera, estudioso como es, catedrático, universitario como es, cómo se produjo el retorno de Odebrecht desde su punto de vista a territorio ecuatoriano. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, doctor, al doctor. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Alfredo Vergara. Y un saludo también a los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Radio Democracia. Quiero empezar, Gonzalo, enviando mi saludo de solidaridad a las víctimas del atentado en Barcelona. Entiendo que ya hay 2 víctimas ecuatorianas. Así es. Y esto tiene que conmovernos a todos los ecuatorianos. Yo quiero enviar un saludo a través de estos micrófonos porque hay familiares de esas víctimas aquí en el Ecuador que seguramente recibirán nuestro saludo a través de las amplias ondas de esta radio tan sintonizada en todas partes del país. Bueno, mire, a mí me parece que la negociación que ahora resulta que responde a parámetros técnicos siempre respondió a parámetros de naturaleza política. Está claro que las denuncias de las delaciones, de los videos que se filtran a través de la prensa internacional, que están siendo objeto de análisis de la justicia brasileña, dicen de un caudal de recursos que se utilizaban para las campañas políticas de Alianza País. ¿Cuántas? No está claro. Para favorecer a qué candidatos no está claro. Lo que está claro es que el tío y padre emocional del vicepresidente Glass aparece en los videos pidiendo dinero para un tal Vidrio. Vidrio, JG y otros apelativos han sido utilizados para denominar, según las delaciones, posiblemente al vicepresidente Glass, asunto que es negado por el aludido. Sin embargo, ponen en cuestión un asunto que no se responde, como ahora se trata de desviar, en un asunto técnico, en el estado de las turbinas, en el estado de los procedimientos contractuales. No, sino que trata de cambiar el foco de atención al asunto técnico y se trata de un asunto político. Yo agregaría algo más, Gonzalo, y es que esta interpretación política acusa también la legitimidad de las elecciones, no solamente de las últimas, las presidenciales, las legislativas, sino también tal vez otras del mismo tipo como las seccionales. Hay que preguntarnos entonces, ¿cuáles de esas elecciones están manchadas por recursos internacionales, recursos deshonestos, recursos de la corrupción y que llegaron a financiar las campañas, que era tal y como Concienciao y Rivera negocian? Necesito plata para la campaña de Vidrio. Bueno, hay que considerar que no hay un procedimiento en el Código de la Democracia para declarar nulas las elecciones, salvo dentro de los 3 días posteriores a la proclamación de resultados. La proclamación de resultados la realiza el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el único actor con capacidad de poder impugnar los resultados a petición de parte, por supuesto, pero dentro de los 3 días posteriores, y lo hace ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos dominados por el correísmo. ¿Y en qué dimensiones usted ha investigado? Hay obras inconclusas que siguen adelante, pero en silencio, en este mismo gobierno, con los mismos actores gubernamentales. ¿Qué le parece esta propuesta? A ver si es tan amable en complacerme. Usted acaba de decir, Gonzalo, algo que es fundamental para el tratamiento de este asunto. ¿Desde cuándo está Odebrecht operando en Ecuador? Pues algunos sostienen que desde el retorno a la democracia, algunos años en lo posterior, pero ¿desde cuándo entra a influir en el comportamiento de la política desde que el correísmo gobierna en el país? Pues hay que considerar que ya en la constituyente de Montecristi se expidió una reforma para eliminar el informe previo de la Contraloría. Ahora resulta que es muy necesario el informe previo de la Contraloría precisamente porque se curaron en sano para intentar evadir la posibilidad de que la Contraloría audite esos recursos que precisamente provienen de estas fuentes ilícitas.
Ahora hay una reciente reforma que es la constitucional, la reforma constitucional inconsulta, que se puso en vigencia a partir de diciembre del año pasado y que, por ejemplo, elimina la capacidad de poder auditar la gestión de los organismos públicos, cosa que llama la atención, pues porque los asambleístas del bloque de Alianza País dicen que como ahora ya no existe esta capacidad que tiene la Contraloría, entonces ya no puede auditar sus gestiones. Pues hay que recordarles a los asambleístas de Alianza País que pues esto se enseña en el primer año de Derecho y en el primer año de cualquier profesión que se estudia en las ciencias sociales, que no existe retroactividad de la ley. De tal forma que yo diría que Odebrecht está aquí en el Ecuador, pues desde que se posesionó del Ecuador, en tanto se posesiona también el correísmo y entra a gobernar aquí el chavismo a través del presidente Correa. Quiero responder a su pregunta inicial. ¿En qué condiciones llega Odebrecht? Odebrecht llega no solamente a participar de los privilegios del negociado de la corrupción en Ecuador, sino que además también llega a intentar influir en elecciones tal y como está señalado en las delaciones, cosa que pone en cuestión la legitimidad, la idoneidad de las elecciones. Y eso no quiere decir que solamente tiene responsabilidad en ¿A eso. favor de quién la influencia brasileña? Del movimiento oficialista, del Partido Alianza País, precisamente porque era el partido pues, que a través de sus políticas... Permisible para este tipo de entendimientos. Especialmente quienes ostentan el poder. Yo no puedo acusar absolutamente a todos. Habrá gente ahí ingenua que cree que realmente hubo un proceso de cambio, de redistribución de la riqueza y de otras cosas más, pero... Como lo dijo el presidente Moreno, detrás de esto hay una mafia, una gran mafia de sinvergüenzas que se han llevado el peso al país y que por supuesto se lo llevaron. Con el tiempo se esclarecerá no solamente se lo llevaron a sus bolsillos, sino que el poder ganado en elecciones, tal vez, como está en las delaciones y en los videos de las delaciones, fue financiado por los recursos corruptos de Odebrecht. A ver, usted nos decía que su hipótesis es... A ver, yo me baso en los hechos reales como uno los vio, no en lo que se dice después y cosas que han salido a oscuras. ¿Cuáles son los hechos reales? Los hechos reales es que un día, no recuerdo el año, debe haber sido 2008, al comienzo del 2009, el presidente Correa salió en una sabatina, al Júpiter tonante, mandó más allá de Alejandría, es decir, les mandó hasta el Cairo a Odebrecht, ¿no? Por mil razones que habían incumplido, etcétera, etcétera. El tema de San Francisco. Claro. Eso es lo que se vio. Sí. Posteriormente, años después, hace unos pocos meses, diría yo, tenemos la versión del vicepresidente, que él también le sacó a patadas a un representante del Odebrecht de la oficina. Nunca quiso decir que por qué se indignó tanto. Cuando alguna periodista, creo que fue que le preguntó cuánto le ofrecieron, se negó a decir eso. Es decir, pues ahí tenemos... Le insultó a Concienciao y se molestó el vicepresidente. Ahí tenemos dos versiones, no se sabe cuál es cuál. Ahora Alexis Mer está diciendo que fue Glass el primero. Sí. Porque ahora ya le echan la culpa a él. Ahí viene la parte labrada. Tenga la bondad de explicarnos por qué el señor exsecretario o secretario hasta ahora jurídico de la presidencia le quiere liberar al expresidente Correa de esta responsabilidad. Y le ve al hombre que aparentemente, incluso para ellos, ya está caído. Claro, es precisamente por eso los fusibles, cuando se queman, hay que reemplazarlos. Es así de clarito. Y se dice... En este momento el mejor fusible es Glass que Correa. Era porque ya cumplió su papel de fusible. Si el fusible se quema, el foco también puede caer. Hay que poner otro fusible. Hay que reemplazar al fusible. Y ese fusible puede ser reemplazado con José Serrano o con Patiño, o con yo qué sé. Quizás no sea con el propio Moreno, que es lo que yo mucho me temo que se está ¿Por qué dice eso usted o tiene y nos confiesa ese temor? ¿Por qué? El que se cambie el fusible, que se le ponga al presidente Moreno. Que se cambie de foco. Por lo que está pasando. Tenemos entendido, y la de la presidencia no han negado, que está viajando una comisión, creo que ahora o mañana, de 2 personas, tal vez probablemente van con ayudantes, Gabriela y Patiño. Gabriela va de representante del Congreso,
quién le nombró, no sé. Y Patiño va a Y nombre, Patiño va a nombre de yo propio no creo. presidente Moreno. Bueno, Yo eso no creo. dicen. Esto van a rectificar, Eso yo no dicen creo. públicamente. Porque sería de una incongruencia espantosa. Total. Pero el problema es que en la presidencia... O nos está engañando, no puede ser. Pero de la presidencia esto sucedió ya el día de ayer en la Es un mañana. atrevimiento de Patiño. Totalmente. Tomarse el nombre del presidente, a decir yo voy en representación de él, y casi lo dijo de esa manera. Así lo dijo. Pero de la presidencia no hemos oído nada. No, en Mientras absoluto. no se oiga un desmentido de él, tenemos que creerle a Patiño. Recordemos que Patiño está aquí desde hace más de 10 años. Recordemos los Pati videos iniciales, que fue el primer escándalo Así a los 3, 4 días de posicionado el gobierno de Rafael Correa. Es decir, estaríamos hablando del 18, 19 o 20 de enero de 2007, que ya hubo el primer escándalo con los Pati videos. Después hubo las Pati valijas y un montón de Patis más que iban por ahí. Es decir, Y hubieron dos... que hoy los esté de crímenes representante del nuevo presidente que supuestamente está en conflicto con el expresidente Correa, el nuevo presidente, digo, a mí me parece totalmente inverosímil. Pero estamos viendo lo que sucede en el Ecuador. La lentitud con la que avanza todo, no únicamente esta parte de la investigación de la corrupción, sino incluso estos entreveros políticos que existen entre las autoridades. Y bueno, pero volviendo a lo nuestro, a lo de Odebrecht, en mi memoria, y tengo más o menos buena memoria, porque me gusta leer, el que despidió a Odebrecht fue Correa, públicamente, y quien nuevamente le dio pocos meses después, un par de años después, la bienvenida a Odebrecht fue el mismo Correa. Lo de Glass es posterior, es una versión propia de él, que por qué lo habrá hecho no sé, tal vez un poco para salvarse. Pero esa es la cuestión, lo que sucedió públicamente fue Correa el que despidió y Correa el que dio las bienvenidas. Y también Correa el que después les abrió totalmente las puertas a Odebrecht, ahora sí, tengan todos los negocios a dedo, y ahí viene lo que decía aquí pues, el doctor Gabriel Hidalgo, que ya desde Montecristi, y también usted creo que lo mencionó este ratito, no recuerdo si lo oí mencionar en este mismo programa, se abrió todas las puertas a que Odebrecht pueda funcionar a dedo y muy bien pagado. Después, ya con las declaraciones últimas oficiales de hace 2, 3 meses, ya nos enteramos pues que por qué es lo que los funcionarios del Ecuador, todo el gobierno, se portaban tan bien con Odebrecht por las declaraciones de Odebrecht. Esos son los hechos. Lo demás son acomodos que se dan ya después que los hechos. ¿Cómo queda todo esto en cuanto a responsabilidades? Cuando ya los juicios, cuando ya los procesos, las autorizaciones de determinados contratos y todo lo demás respondan a la médula de que hicimos un convenio entre Brasil y Ecuador macro. Y de allí van a decirlos, nosotros como funcionarios de segundo o tercer nivel, lo único es que cumplimos con nuestra obligación. Nos dijeron, pero esto fue responsabilidad mucho más alta de los gobiernos, van a decir, ¿no es cierto? Y entonces quiere curarse en sano la administración Correa, le pregunto a usted, Gabriel. Bueno, los funcionarios que hayan participado en actos de manifiesta corrupción no pueden esconderse detrás del desconocimiento de la ley, tampoco pueden decir que responden a una disciplina castrense. Si hay un acto de corrupción y saben que existían contradicciones con la ley en términos no solamente de legalidad, de legitimidad, sino además en términos morales, podían renunciar y no renunciaron. ¿Por qué Carlos Pareja Llanuselli se mantuvo hasta el final defendiéndose y diciendo que no formaba parte de esto y ahora resulta que vuelve a dar una versión contradictoria con la de él mismo? Pues eso lo tendrá que definir la justicia, pero ya hay algunas contradicciones en torno a eso. Cuando se abre una instrucción en materia penal, se formulan cargos. Yo quiero agregar algo más a lo que decía el doctor Álvarez, y es que si se formulan cargos de naturaleza penal en contra de los responsables de esto, incluyendo
al vicepresidente Glass, inmediatamente procede el juicio político. Estoy diciendo esto porque el presidente de la Asamblea, el doctor Serrano, dijo que no hay indicios de responsabilidad. Dijo más o menos en un trabalenguas que se reduce a lo siguiente, dijo, el juicio político no es político sino penal. Se necesitan indicios de naturaleza penal para poder enjuiciar a alguien. No, señor Serrano, el juicio político es político. Pero si quieren indicios de responsabilidad penal, se pueden definir a través de la apertura de una instrucción fiscal donde ya se formulan cargos. Y bien formulados los cargos, procede inmediatamente el juicio político. Pero hay medidas urgentes, no solamente estas, sino otras. Por desgracia, los sectores pluralistas de la Asamblea Nacional, en los que se incluyen las curules ocupadas por asambleístas oficialistas cuanto por asambleístas de oposición, no se visibilizan con facilidad. No se visibilizan con facilidad. Pero en cuanto se puedan visibilizar y en tanto los sectores que quieran defender al gobierno de Moreno, a la transparencia, hay ya una encuesta que dice que hay el 56% de los ecuatorianos que creen que el presidente Moreno está luchando en contra de la corrupción. Y hay otra parte de esa población que lo duda y hay otra parte que no lo sabe, pero más de la mitad de los ecuatorianos creen que el presidente Moreno está luchando en contra de la corrupción. Pues eso tiene que expresarse. ¿Qué porcentaje duda? Si le tiene a mano la encuesta. Sí, tengo aquí a mano. Permítame claro, revisar. Claro. 922. Pero hasta que pueda encontrar. Ah, no, aquí lo tengo. Vamos a ver. El 58.63% cree que el presidente Moreno está luchando en contra de la corrupción. El 24.22% no sabe y el 17.15% cree que no. Es decir, una minoría importante, pero minoría al fin, que no se compara con el 58, casi 59% de ecuatorianos, cree que el presidente Moreno está luchando en contra de la corrupción. Vamos a expresarlo esto en términos de distribución de curules en la Asamblea. Pues ese grupo, ese porcentaje debería expresarse en términos de número de asambleístas que puedan votar a favor de, por ejemplo, destituir al vicepresidente Jorge Glass en caso de que se encontraran indicios de responsabilidad política que sean condicionantes para su destitución, su censura y destitución de sus funciones. Especialmente porque, y por esto he venido sosteniendo, el fiscal Carlos Vaca Mancheno, según la Constitución, no necesita ninguna autorización para formular cargos de naturaleza penal y abrir una instrucción en contra del vicepresidente. La negligencia de ¿a quiénes otorga usted? Con eso terminamos, Alfredo. A ver, yo creo que la negligencia comienza desde la presidencia pues, del expresidente Correa. Él fue el encargado. No, la negligencia para juzgar, ¿no? La negligencia para juzgar. Bueno, yo creo que con él. Él debía haber sido el principal interesado en aclarar todo esto. Nunca lo fue. Siempre tapó. Al comienzo, volviendo a lo de Odebrecht, él fue el primero en atacar y el primero en defender a Odebrecht. En el transcurso de pocos meses cambió hasta la fecha, hasta que salió. O sea, no nos podemos dejar engañar por pequeños cantos de sirenas. ¿Usted cree que el señor presidente conocía de todos estos negociados? Yo le conozco al presidente Correa muy bien, desde antes de ser presidente, éramos colegas, le conozco muy bien. Cuando él me pidió que sea superintendencia, y un poco le negué sin decirle. Usted tuvo Claro, yo sé, el primer año que me insultó. Entonces, no es un buen testigo usted. No soy un buen testigo, porque el primer año la gente ya se ha olvidado, pero yo fui el primer que inauguró de parte de los insultos en todas las sabatinas. Así fue. Y que no logró. Cuando usted se estrenó me siguió juicio político, le gané el juicio político. Durante un año tuvo que pedir asistencia o ayuda a la Asamblea de Montecristi. Fue la Asamblea de Montecristi que declaró vacante mi cargo. Fue lo único que me pudieron acusar. Pero no quiero alegar. Sin duda, el principal responsable de lo bueno y lo malo del presidente Correa. Que este rato se lo trate de negar con
Alexis Mera de por medio, o el vicepresidente, o Cayapa y todo, para mí son una especie de sueños de perro puertos a través de esto. Usted dice Capaya. Capaya, sí, perdón, me equivoqué. Mire, lo que yo quiero decir, y un poco para terminar, porque para mí es mucho más importante. Lo importante es lo que se viene. ¿Qué se viene? Lo que se viene para el país. El día de ayer o anteayer, a Transparencia Internacional, que habla de la corrupción en el mundo, pone a Ecuador en el tercer sitio, como el país más corrupto que existe. Eso es gravísimo. Primero. Segundo, ya en las comunidades internacionales, en los Estados Unidos, en el Estado Federal, en Europa y todo ese tipo de cosas, a Ecuador no se le acusa de lavado de capitales, sino de blanqueo de dinero. ¿Cuál es la diferencia entre blanqueo y lavado? El blanqueo tiene que ver con corrupción. El lavado, en cambio, tiene que ver con cuestiones de crimen de lesa humanidad, narcotráfico, cuestiones de armamentos de arma, apoyo al terrorismo, etcétera, etcétera. Hay una diferencia muy clara, a pesar que aquí en la prensa y en todo el mundo confunde las dos cosas. Lavado es lo mismo que blanqueo. No, blanqueo es corrupción. Incluso abogados y jueces confunden. Confunden eso. Blanqueo, que es a lo que se acusa el Ecuador, tiene que ver exclusivamente con corrupción. Ahora, a lo que voy yo de hoy a futuro, si nosotros volvemos con Odebrecht, se cunde esta desconfianza que se tiene en el buen nombre del Ecuador, y nosotros necesitamos recuperar esa confianza de manera urgente si queremos una reestructuración de nuestra deuda y queremos ahorrarnos unos 3 o 4 mil millones porque al año. estamos en tercer lugar de los más corruptos.